En el sistema de justicia criminal, las ofensas de origen sexual se consideran especialmente perversas. En el IRC, los criminólogos que investigan estos terribles delitos son miembros de un escuadrón de élite, conocidos como la Unidad de Víctimas Especiales. Con la participación de Lucero Villén, Vanessa Reyes, Carlos Rojano, Eric de León, y Fernando Jaramillo. México es un país mega diverso, lleno de mucha cultura, de gastronomía, de paisajes muy lindos, de tradiciones por conocer. Sin embargo, no siempre ha sido el país tan lindo que la mayoría de gente de otros países imagina que es, ya que el nivel de delincuencia, de homicidios, de violación de derechos humanos, de inseguridad y sobre todo de violencia intrafamiliar es sumamente alto. Y esto lo vemos en demasiadas situaciones que se viven dentro de nuestra sociedad. A continuación les presentamos un abordaje jurídico y social acerca de la violencia intrafamiliar, específicamente agravada por el confinamiento de la pandemia del COVID-19. El desarrollo de la especie humana ha sido un proceso algo largo y complejo. Existe la gran probabilidad de que ésta haya sido desarrollada dentro de un marco de violencia y salvajismo. Lo vemos reflejado dentro de esos hallazgos antropológicos donde se nos muestra cómo esos restos óseos tienen marcas de canibalismo, de fracturas o de cualquier otra parte de mutilación debido a rituales funerarios. Esto vemos cómo ha permeado dentro de nuestras sociedades e incluso en algunas partes del mundo se sigue viendo a los actos de violencia como algo normal, como algo natural, algo necesario para mantener el control de la sociedad. Vemos cómo la violencia se pasea por los parques, cómo deambula por las calles y cómo incluso está dentro de nuestros mismos hogares. Hay muchas formas en cómo se puede definir a la violencia, ya que diversos autores estudiosos de ella misma precisan en que hay factores diversos que influyen para poderla definir. Pero de forma general podemos decir que la violencia son todas esas acciones ejercidas de un individuo hacia otro de forma coactiva. Esto relacionado a que la coacción es esa precisión que hace a una persona al realizar cosas que ella no está de acuerdo, cosas que van en contra de su voluntad, de forma forzada, pueden ser de forma física, emocional, psicológica, y esto precisamente vemos cómo la violencia se presenta en las personas, cuando un individuo ejerce ese poder sobre el otro individuo. Comencemos entonces hablando un poco sobre los tipos de violencia más comunes dentro de nuestra sociedad. Y en primer lugar podemos encontrar a la violencia de género, que esta es una de las muy comunes y más sonadas principalmente en nuestra sociedad mexicana, ya que normalmente se suele ubicar que es la violencia hacia las mujeres, lo cual está totalmente equivocado, ya que en realidad la violencia de género hace referencia hacia esa acción de lastimar hacia la otra persona, sino de un sexo hacia el otro. Entonces en este caso hablamos de que puede ser un hombre que ejerza violencia hacia una mujer, tanto como de una mujer hacia un hombre. Obviamente esto dentro de nuestra sociedad suena como que un poquito raro, algo burdo, algo muy chistoso, ¿no? Porque es muy difícil creer que una mujer pueda ejercer esa violencia hacia un hombre, cuando en realidad es totalmente normal. Hablando específicamente de esta violencia de género, puede diferentes formas presentarse, puede ser de forma sexual, puede ser de forma física, emocional, incluso económica. Comenzando por la violencia física, hablamos de que se puede presentar por medio de empujones, de pellizcos, de mordidas, desde cositas muy pequeñas donde comenzamos a usar esa fuerza física, que pueden terminar en extremos donde se utilizan armas de fuego, armas blancas, armas punzocortantes, donde precisamente el objetivo es dañar a nuestra víctima, dañar a esa persona a la que pues, estamos victimizando con el propósito de bajarla, de mantener ese control sobre ella. Por otro lado tenemos a la violencia sexual, que esto mayormente se presenta pues, en algunos casos como en matrimonios, donde a veces las mujeres u hombres pues no quieren tener esas relaciones y la persona que en este momento está siendo su pareja aún así insiste y se presenta esa violación aún siendo dentro del matrimonio. Incluso también lo vemos en forma externa dentro de la sociedad, donde pues algunas personas llegan a ser víctimas de violencia sexual.
En cuanto a la violencia psicológica, la vemos presentada en ese desequilibrio emocional forjada sobre la otra persona, que está siendo en este caso la víctima. Lo vemos a través de insultos, de amenazas, de humillaciones, de comparaciones destructivas, como lo vemos muy típico en las relaciones, ¿no? Como el de, ay, mira, esa mujer se ve bien linda, ¿no? O mira, ese hombre se le ve mejor la ropa que a ti. Ese tipo de cosas, ese tipo de acciones son como hemos presentado la violencia psicológica, siempre con ese desequilibrio emocional de la otra persona, ¿saben? Para forzarlo a tener conciencia de qué es lo que nos está desagradando. La violencia de género en forma económica la hemos presentado principalmente dentro de los hogares, donde se ve a causa de esa limitación de dinero o de bienes hacia la persona que está jugando el papel de la víctima, para hacerlo sentir dependiente del agresor. Así siempre se va a mostrar ese nivel de superioridad sobre la víctima, donde se muestra que esa persona, que en este caso funge el papel de agresor, siempre va a tener el control, siempre va a tener en sus manos el movimiento de cómo va a funcionar la relación, de que solamente de él va a depender cómo funcionan las cosas gracias a su posibilidad de poder generar o aportar esa parte económica hacia el hogar. Para que se pueda generar esta violencia de género existen tres factores principales del por qué sucede. Hablamos del factor psicológico, del factor cultural y del factor económico, presentándose de esta forma. Cuando hablamos de un factor cultural, nos referimos principalmente a esas sociedades que podemos ver hacia allá en Medio Oriente, donde se muestra al hombre, al varón, como esa figura masculina que está por encima de la mujer. Estos mayormente les decían pues allá hacia el Medio Oriente. Hacia este lado de Latinoamérica, Centroamérica, está como que un poquito diferente la situación, ya que vemos cómo la mujer va retomando ese papel dentro de la sociedad. Pero hay culturas donde aún existen estas ideas religiosas, culturales, tradicionales, donde mayormente se ve el poder sobre el hombre y no sobre la mujer, sino que más bien la mujer tiene que obedecer al hombre. Cuando los factores económicos vienen desplegándose los factores culturales, ya que normalmente al hombre se le ha posicionado como la cabeza del hogar, el único proveedor del hogar. Cuando esos papeles se invierten, en algunos casos la mujer quiere ser esa proveedora del hogar, comienza a sentirse el hombre vulnerado, ya que comienza a pensar que es de masculinidad frágil, donde él no tiene valor, donde se siente sobajado por la mujer, y comienzan estos ataques de salvaje hacia la mujer, ¿no? Donde le dicen, tú cómo vas a lograr tener un buen trabajo, tú cómo vas a lograr poder tener una buena posición allá afuera en la sociedad. Por cuanto al factor psicológico, lo hemos desarrollado por esta parte emocional, donde de cierta forma alguna persona de la relación comienza a sentirse superior para poder mantener el control de la relación, no a través de mantener restringida la libertad de la otra persona, prohibiéndole salir con amigos, prohibiéndole incluso trabajar, prohibiendo salir a ciertos lugares, donde ellos creen, los agresores, que para poder tener el control de esa relación, para que todo funcione aparentemente bien, comienzan a mantener estas acciones violentas, principalmente viéndolas a la parte psicológica y emocional de cómo la otra persona debe actuar, haciéndolas de su propiedad y restringiendo obviamente la libertad de la persona, que en este caso pues funge el papel de la víctima. Por otro lado, también tenemos a la violencia infantil. Esto presentado en personas que son menores de 18 años, viene afectada en su desarrollo como persona, en su integridad como persona, incluso en su salud. Puede presentarse de las otras formas como lo habíamos visto, de forma sexual, psicológica, pero principalmente lo vemos en niños que son desfavorecidos. Esto lo vemos a través de personas que de pronto pues dejan a sus niños a cuidados de otras personas. Puede ser producida a través de un familiar, de cuidadores, incluso dentro de las mismas escuelas, donde vemos que es un blanco perfecto de ataque para los niños, ya que se encuentran desprotegidos y solamente al cuidado de maestros, o incluso en convivencia con sus compañeros, donde ellos también pueden ser víctimas ahí de violencia infantil, siendo agredidos, siendo molestados, o sea, por causas de su persona física o por consecuencias que tengan que ver con la familia, su posición económica o social. 300 millones de niños de 2 a 4 años son usualmente desenvueltos en entornos donde sufren violencia a causa de un cuidador o familiar. Esto visto desde la perspectiva que es necesaria el uso de la mano dura sobre los pequeños para así poderlos educar de forma correcta. Por otro lado, encontramos a la microviolencia. Esta surgía dentro de mayormente personas ya adultas, viéndose reflejada en pequeños golpes, pellizcos, humillaciones chiquititas que de pronto no son como muy fácil de ver por toda la sociedad, convirtiéndose hasta cierto grado en puramente violencia afectada hacia la otra persona. Esto lo hacen hasta llegar al punto en que la persona que es la víctima pues pierde su autonomía, pierde ese equilibrio de libertad para poderse expresar. Las microviolencias son usualmente vistas en relaciones amorosas, sin embargo también se pueden dar pues de familiares adultos hacia pequeños niños, donde las microviolencias pues se ven como que de pronto algo normal, ¿no? Algo como que tranquilo, que no afecta tanto, algo necesario para mantener en equilibrio las cosas, pero pues esto termina yéndose a extremos y se convierte en absoluta violencia. Ahora veamos con el homicidio, que es un delito contra la vida humana que se produce cuando una persona obviamente mata a otra persona. Entonces, el delito de homicidio consiste en la acción de matar a otra persona. Se trata de un delito contra la vida humana en el que el bien jurídico protegido precisamente es la vida. Podemos encontrar al homicidio clasificado en 3 aspectos: el homicidio doloso, que es cuando se mata a la otra persona teniendo el conocimiento y la voluntad de hacerlo; el homicidio culposo, que es cuando se mata a otra persona de forma imprudente sin tener ese deseo de quererlo matar;
Y el homicidio en grado de tentativa, que también se puede cometer en acabada o inacabada, donde la intención principal está en la intención del autor en matar o solamente lesionar. Y hablando precisamente en este grado de tentativa dentro del homicidio es como nos saltamos a las lesiones, que es otra forma en cómo se presenta la violencia. Clínicamente, pues las lesiones son definidas como alteraciones anormales que se detectan y observan en estructura morfológica de una cierta parte del cuerpo o todo el cuerpo completo en una persona. Las lesiones también pueden ser culposas o dolorosas, como hablábamos en el caso del homicidio, ya que pues a veces se tiene la intención de generar realmente las lesiones o a veces solamente suceden sin que nosotros lo deseemos hacia otra persona, que sin embargo sigue cometiendo una producencia de una víctima, siendo la otra persona que es la que está recibiendo el daño hacia su persona. Ahora vayamos con una de las violencias que sin duda alguna ha provocado un revuelo enorme en nuestra sociedad mexicana, y nos referimos con esto al feminicidio, que pues es la muerte violenta de las mujeres por razones de género, como lo mencionábamos al inicio. En este caso pues está tipificada en nuestro país en el sistema penal como el feminicidio, que pues es la forma más extrema, la forma más cruel de matar a una mujer. En nuestro Código Penal Federal el feminicidio se encuentra tipificado en el artículo 325, refiriéndose a que la persona que comete feminicidio es aquel que prive de la vida a una mujer por razones de género. En este caso pues habla precisamente de que es por el simple hecho de ser una mujer. Existe un estudio global sobre homicidios que menciona que un porcentaje de 87.000 mujeres asesinadas por el año del 2018, en el 2017 más de la mitad fueron matadas por sus parejas o algún miembro de la familia, lo que quiere decir que 137 mujeres alrededor del mundo son asesinadas a diario por algún familiar o por su pareja sentimental, que es el más de un tercio de esa cantidad, que equivale a 3.000 mujeres. Podemos observar cómo la violencia ha sido una constante dentro de nuestra sociedad, y esto lo vemos incluso pues desde tiempos muy antepasados. Por su parte pues las sociedades humanas de la prehistoria se percibe que en general pues estas eran violentas, que tenían pues conflicto permanentemente. Pues vemos cómo desde la prehistoria hay huellas donde vemos cómo la violencia se infiltró dentro de nuestras sociedades. Por parte de la arqueología se observan vestigios de desarticulaciones, descarnudas, fracturas e incluso pues estos cuerpos que son pues mordidos por precisamente otras personas. Vemos como el canibalismo fue una de las primeras presencias en cuanto a acciones violentas o salvajes dentro de nuestra sociedad, o antes del desarrollo humano que pues se convirtiera en una civilización estable. Y pues es sumamente claro el cómo podemos ver que la violencia está presente desde tiempos muy antiguos dentro de nuestra sociedad, el cómo se ha ido desarrollando, así también como la humanidad, y que sigue permeando dentro de nuestras actividades como personas, en la familia, a relacionarnos en el trabajo, en la escuela, en cualquier entorno social donde nos encontremos. Y este tipo de violencias que hemos abarcado pues no son las únicas, existen muchísimos tipos de violencia, y entre ellos a lo que hoy nos vamos a enfocar, que es la violencia intrafamiliar. Principalmente pues la violencia intrafamiliar es esa violencia pues que se dedica a ser afectada en el hogar. Y vemos que sin duda esto es muy alarmante porque es el núcleo social más importante. Es donde deberíamos sentirnos seguros, donde las personas comienzan a aprender esos valores, esas formas de cómo relacionarse con la sociedad. Vemos cómo se aprenden esas actitudes de comportamiento. Y es por ello que pues, es realmente muy preocupante cómo la violencia sucede dentro de los hogares. La violencia intrafamiliar también puede darse en esos aspectos, como lo mencionábamos anteriormente, que puede ser de forma económica, emocional, psicológica, física, y vemos que pues realmente causa en su mayoría de veces pues las mismas consecuencias que en todos los casos, que pues es ese desequilibrio emocional, la depresión, la baja autoestima. Vemos como en los casos más extremos pues se llega al homicidio, porque las personas no aguantan esa presión que se vive en los hogares, porque no soportan esa privación de su libertad, ese momento de intolerancia, ese momento en el que ellos se sienten insuficientes hasta el punto de decir que ya no quieren vivir porque no tienen sentido el seguir con esa situación de violencia. Y sin duda alguna vemos que hay factores que pueden agravar este tipo de violencia, como lo veíamos anteriormente. Hablamos de factores culturales, económicos, sociales, que pues precisamente impulsan a que esta violencia sea más propensa, a que esta violencia sea producida con mayor fuerza. Entre ellos, estos factores que influyen, pues vemos que en este caso la violencia fue afectada por la pandemia del COVID, que pues produjo un confinamiento en el que tuvimos que estar más tiempo en familia, conviviendo mucho más espacio y tiempo del que solíamos estar acostumbrados anteriormente. Pues nuestra vida cotidiana solía ir en su mayoría de veces a trabajar, a la escuela, al salir a hacer labores, a las amas de casa ir a llevar a los niños a la escuela, pero a través de esta pandemia sin duda alguna pues se cambiaron todas nuestras actividades como personas, cambió absolutamente toda nuestra vida. Buscábamos un cambio sí de pronto, pero pues no cambió de la forma en la que esperábamos. Podemos observar cómo la pandemia pues afectó no solamente pues a medios de salud, ¿no? Que no solamente afectó nuestro sistema inmunológico dejando deterioro en la salud, sino que también afectó en el empleo, en el aumento de precios a la canasta básica, en muchos factores que influyeron a nuestra sociedad provocando pues esta parte de desequilibrio en nuestras familias, ¿cierto? Vemos cómo influyó demasiado a que pues nos volviéramos intolerantes, a que vivamos en constante estrés, encerrados en el trabajo por el home office, estando pues mucho tiempo conviviendo y pues aguantando nuestros caracteres, ¿cierto? Vemos cómo
La resiliencia fue un factor que nos supimos apropiarnos como personas durante esta pandemia, ya que la intolerancia se apropió de nosotros, haciéndonos explotar de forma muy violenta en contra de nuestras familias. Y sinceramente lo vemos en absolutamente todos los hogares, ya que este virus no le importó si éramos de una clase social alta o baja o media, porque pues infiltró en todas las personas, haciéndonos mantenernos en esta esfera de estrés, de continua rencilla, de estar a la defensiva en contra de las personas que nos rodeaban. Y lo vemos precisamente reflejados en el reporte de llamadas al 911 registradas en el año 2020, mencionadas por el secretario del Sistema Nacional de Seguridad Pública, quien mencionó que en el año 2020 existieron 3.963.866 llamadas, de las cuales 170.214 representaron a llamadas siendo violencia intrafamiliar, sin importar si fueran mujeres, niños o adultos mayores, quienes ellos decían que estaban siendo víctimas precisamente de este cautiverio que estábamos viviendo dentro de las casas, siendo víctimas de violencia. En la presente gráfica podemos observar que la violencia, de acuerdo con las llamadas que se recibieron al 911, pues fueron en aumento considerando los 3 primeros trimestres del último treintenio. En esta otra gráfica podemos observar que los presuntos delitos de violencia familiar durante el primer cuatrimestre del 2020 sucedieron en mayor medida en la Ciudad de México, lo cual sinceramente es muy preocupante. Seguido del estado de Nuevo León, encontramos después a Jalisco y también el estado de México. Así el aumento de presuntos delitos de violencia familiar registrados es evidente. A continuación vamos a conocer un poco sobre todas estas estadísticas, sobre estas cifras que hubieron tanto de denuncias, de personas que fueron víctimas de violencia, para entrar un poquito más en contexto. La existencia de la violencia doméstica intrafamiliar es percibida por la población encuestada como muy frecuente en el 54% de los casos y como frecuente por el 40%. Solamente un 6% de la población encuestada nos dice que la violencia familiar no existe en sus hogares. En su mayoría, es abrumador los índices de este delito, que es la violencia intrafamiliar, ya que la mayoría es del 94%, de las calificaciones más altas de la escala presentada cuando la consulta acerca de la frecuencia con qué situación afecta a la gente en la familia y en la casa. Con base a estas estadísticas, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indicó que en México a lo largo del 2019 registró 23.219 carpetas de investigación que fueron iniciadas, en este caso solamente por el único delito que es de la violencia intrafamiliar, la cifra más alta que se ha registrado históricamente en el país hasta ahorita. La Organización de México Social documenta que durante el primer trimestre del 2020 se presentaron 63.104 denuncias por delitos. Es muy importante resaltar que cuando se habla de violencia familiar es muy importante la denuncia, ya que con la denuncia nuestras autoridades van a saber en qué casos se presentan, habrá mejores índices de estadísticas también en cuanto a este delito que es la violencia intrafamiliar. Por último, la organización menciona que en el mes de marzo del 2019 se presentaron 19.258 denuncias por grupos de delitos contra la familia, mientras que en marzo del 2020, hace 2 años, asciende a 23.214. Esta cifra se ubica por arriba de las más altas registradas por el año 2019, que se registró en mayo con 22.272 denuncias. Porcentaje de personas entrevistadas que conocen casos de violencia intrafamiliar y de personas que constatan el incremento de la violencia. Del total de personas entrevistadas, el 99% considera la violencia intrafamiliar un problema en sociedad. De ese total, el 52% lo considera un problema muy grave, el 45% lo considera solo un problema grave y solo el 4% lo considera un problema muy poco grave. La población urbana, a comparación de la población rural, son quienes lo consideran un problema más grave dentro de su sociedad. También la población mayor a 24 años de edad es quienes la considera más un problema a comparación de las personas menores de 24 años. Los números de violencia se mantuvieron inalterados durante el mes de enero del año 2021 a comparación de los del año enero de 2018. Según el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante enero del 2018 se registraron alrededor de 2.500 homicidios dolosos. En enero de 2019 se contaron 2.850 homicidios dolosos. En enero de 2020 se tuvo un récord de 2.990 homicidios dolosos y en enero del año 2021 con un total de 2.800 homicidios dolosos. Durante esta administración se ha registrado un total de 76.841 homicidios dolosos, partiendo desde diciembre de 2018, iniciando con un conteo de 2.842 homicidios dolosos. Después, durante el año 2019, según los registros del INEGI, se tuvo un total de 36.661 homicidios dolosos.
Pasando al año 2020, según los registros del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se tuvo un total de 34.515 homicidios dolosos y en enero del año 2021, como se mencionó antes, hubo un total de 2.831 homicidios dolosos. La violencia intrafamiliar es uno de los tantos tipos de violencia que se presenta en nuestro país. Por ello, la organización México Social nos presenta que para el año 2018 hubo 19.258 denuncias. Sin embargo, para el año 2020 hubo un incremento de 23.214. Estas fueron por el delito contra la familia y las dos son presentadas en el mismo mes, es decir, en marzo. Por ello, podemos especificar que para este año del mismo mes hubo un incremento del 2%. Es decir, este tipo de denuncias muchas veces por el mismo delito, es decir, por violencia intrafamiliar. Estas se presentan porque este tipo de violencia es de manera sucesiva y diaria. Entonces podemos decir que la violencia intrafamiliar día con día va a ir en aumento y de la cual los casos son mucho mayores, sin tomar en cuenta que hay algunas denuncias que no se presentan de manera oficial. Es decir, estas no se llevan a cabo por miedo o porque se presenta alguna amenaza o otro tipo de situaciones de las cuales no les permite hacer la denuncia de manera oficial. Mencionando las cifras anteriores, estas se tomaron en cuenta desde el Ministerio Público y desde las llamadas de emergencia que se presentan por la víctima. Ya que hemos conocido acerca de este cuanteo proporcional acerca pues de toda la violencia que se sufrió durante el periodo del 2019 hasta el 2020-21, vamos a conocer dos casos en particular de personas que accedieron a contarnos su historia, de cómo fueron víctimas durante este proceso de la pandemia. Obviamente pues los hechos que nos contaron no fueron tan explícitos porque se sienten incómodos, fue algo complicado lograr ceder a que ellas nos contaran pues su historia, el cómo pues vivieron estos hechos. Sin embargo, pues presentamos un poco de lo que ellas vivieron durante esta pandemia como violencia intrafamiliar agravada por el COVID. El día de hoy nos encontramos con una sobreviviente más víctima de la violencia intrafamiliar agravada por el COVID-19. El día de hoy nos va a contar ella su experiencia, cómo fue que vivió estos lamentables hechos. Por causa de protección a nuestra víctima no vamos a revelar el nombre de ella, sin embargo pues nos va a contar abiertamente cómo fue su experiencia. Cuéntenos, señorita, ¿cuál es su edad? Tengo 20 años. 20 años, ok. Cuéntenos, ¿cómo es que comenzó la relación con su esposo? Primero que nada lo conocí en la escuela. Él era muy cariñoso, muy amoroso, muy detallista. Claro, como cualquier relación, ¿no? Al comienzo bien lindo, todo tranquilo. Y después, ¿cómo fue que pasó? ¿Comenzó a haber situaciones de controlación, él la manipulaba? Ajá, sí. Se volvió muy celoso. Celoso, ok. ¿Ustedes tienen hijos? ¿Tienen pequeños? Sí, ¿Cuántos tienen? 3. Ok. ¿Ellos son aún menores de edad? Sí, todavía están chicos. ¿Y cómo fue que comenzó a presentarse esta situación violenta? ¿Comenzó a golpearla? ¿Qué fue lo que sucedió con él? Pues empezaba a gritar, se irritaba, llegó a alzarme la mano y hasta ahí fue la primera vez. Ok, nosotros tenemos entendidos en la revisión de su caso que cuando comenzó esta parte de la pandemia a causa del confinamiento, de tener que estar encerrados tanto tiempo, fue que comenzó a ser más violento, ¿cierto? ¿Él perdió su trabajo o hubo alguna situación que lo irritara? Sí, fue la pérdida de trabajo. ¿Él en qué área trabaja? ¿A qué se dedica? Él es una fábrica del Bimbo. Ok, vale. Y con esa parte de la pandemia, volviendo al tema central, usted comenzó a ver esa parte violenta en su esposo. ¿Cómo es que sucedió? Cuéntenos esa parte. Al inicio, pues empezaron los gritos, porque decía que no tenía trabajo, no me podía brindar nada. Ya después de ahí, pues no me dejaba salir. No dejaba que llegara esa ayuda como tal de mi parte.
y hasta que un día pues se prestó a levantarme la mano y una cosa llegó a otra. Ok, ¿y cómo fue que comenzaron esos golpes? Eh, ¿La golpeaba en la cara? ¿En qué partes del cuerpo? ¿Cómo fue? En los brazos. Los brazos sobre todo, ok. ¿Y en algún momento usted buscó ayuda? Pues sí, alguna vez fui con una amiga, le dije, le platiqué, pero ella me decía que era normal, que como en toda relación, pues siempre hay peleas, discusiones, y pues me dijo que tenía que aguantar, que así era el matrimonio. ¿Y hasta el momento usted cómo se siente con esta situación? ¿Ha optado por salir de su casa, de irse a vivir a otro lugar o sigue viviendo con su esposo? Sigo viviendo con él porque no me atrevo a poder salir adelante por mí mismo. Siento que pues dependo mucho de él. Hasta este cierto punto de su vida, en esta situación, ¿usted ha optado por salir de su casa en buscar otro lugar donde vivir? Solo estoy bajo los cuidados de mi esposo. Claro. Ok, agradecemos pues este espacio que ustedes nos han brindado y pasamos a la siguiente entrevista de nuestras víctimas. Hola, buenas tardes, señor. Muchas gracias por dejarme grabar. ¿Me podría comentar un poco de su caso? Yo empiezo porque conozco una persona con la que compaginé en todos los sentidos, eso es lo que yo creía. Duré muy poco con él, menos de un año. Nos casamos, enseguida que nos casamos empezaron las agresiones, pero principalmente fueron verbales a mi persona. Ok, ¿usted alguna vez trató de hacer algo al respecto cuando pasó eso? La verdad me quedé callada porque yo venía de una familia en la que decían que el matrimonio era para toda la vida. Y como yo fui hija de familia, casi no me dejaban salir y pues la educación de mi familia era de mucha tradición de que los hombres eran los que llevaban la batuta en la casa, esa fue mi mentalidad siempre. Entonces, pues sí, antes del matrimonio sí vi cosas, pero no le di importancia. De casada también, pues ya fueron agresiones verbales más fuertes y también lo dejé pasar mucho tiempo. ¿De qué tipo de violencia fue víctima, aparte de física y verbal? Siempre fueron ataques verbales y sí alguna vez físicos, no muy fuertes, pero lo más fuerte siempre fue verbal. Siempre, y en contra de mis hijos también. O sea, aparte de que sufrió usted violencia hacia usted, también había violencia hacia los niños menores. Sí, sobre todo tengo una niña y un niño, sobre todo en el niño. Al niño lo agredía mucho. ¿Y actualmente usted se encuentra casada con esa persona o ya se separó? Ya me separé después de 12 años de vivir esa tortura, ese infierno. Yo tomé la decisión de separarme, pero me siguió amenazando. Entonces yo tuve miedo y como me amenazaba tenía miedo de denunciarlo. Hasta la fecha no lo he podido denunciar. Ok, ¿por qué siente usted ese tope al hacer esa denuncia, al no querer hablar? ¿Usted tiene alguna amenaza en contra de usted de parte de esa persona o siente que algo va a pasarle si usted denuncia? Sí, siento miedo sobre todo por mí. Yo no tengo a mi hijo, lo perdí. Se murió por culpa de él. De esto tiene 2 años que mi hijo falleció y aún así, con que mi hijo falleció, yo pensé que iba a cambiar y no. Sí, yo creo que cada vez peor y ahora agrede mucho a mi niña. La descalifica como me descalifica a mí, le dice gorda, le dice que se ve fea, que se parece a su madre y eso le estaba afectando mucho a mi hija, por eso es que tomé la decisión de separarme. Ok, la entiendo. En el momento en que usted notaba esas acciones,
recurría a alguna persona, alguna amistad, algún familiar? Tengo amigas a las que les he platicado, pero mis familiares, desgraciadamente, como no vieron que yo actuara, me dejaron hasta de hablar. Pero es que era miedo, porque hasta la fecha le digo que todavía me sigue amenazando. Es miedo que le haga algo a mi hija o me haga daño a mí. Agradezco mucho que haya querido dejarse entrevistar, porque yo entiendo que el tema es un tanto delicado y usted pues no quería hablar de eso, por eso mismo se puso de espaldas para mantener la privacidad, ¿no? Y como le repito, muchas gracias. Como conclusión, en nuestra investigación desarrollada hemos podido observar cómo la violencia intrafamiliar se ha manifestado en varios escenarios de nuestra vida. En este caso, a raíz de COVID-19, generó problemas no solo de manera nacional entre las familias mexicanas, sino de forma internacional, causando varios problemas en las familias, como problemas psicológicos, físicos como enfermedades, también problemas económicos, todo a raíz del encierro obligatorio por la misma pandemia. Este encierro obligó a las personas a convivir más tiempo del que estaban acostumbrados, también individualmente generando problemas psicológicos como puede ser la tristeza, el miedo, la angustia, la ansiedad, ante la incertidumbre de qué iba a pasar en el futuro y todo lo que causaba enfrentarse a una enfermedad nueva en la sociedad. Toda esta acumulación de problemas causó que las personas empezaran a tener pensamientos un poco más drásticos, tendencias violentas, y las familias a final de cuentas las vivieron probablemente como un intento de desahogo, de sacar toda esa carga negativa y todo ese estrés. Yo creo que con esto esta investigación se pudo dar a entender que la violencia familiar siempre ha estado. Lo único que pasó fue que en la pandemia se resaltó un problema que ya veníamos arrastrando desde hace un tiempo. Esto solo nos hizo ver que varios factores la pueden agravar de una forma importante. Y muy bien, como una propuesta de solución que podemos estar brindando ante esta problemática que vendría siendo la violencia intrafamiliar, ya que se agravó mediante la pandemia, pueden ser brindando talleres, pláticas en las escuelas públicas, en las escuelas particulares, al igual que brindarles esas mismas pláticas y darles información a los familiares y a los adultos de la tercera edad, a los padres, madres, cualquier tipo de familia cercana, ya que bien si sabemos que la violencia intrafamiliar no viene siendo más que nada el vínculo cercano para que se pueda estipular como se pueda tipificar como una violencia intrafamiliar. Posterior a esto, brindando estas pláticas y los talleres, esto podría ayudar a erradicar muy drásticamente el incremento de la violencia intrafamiliar, más aparte disminuiríamos este problema social que tenemos.